Mis hermanos, buenos días. Hoy glorificamos al Señor. Hoy 11 de noviembre, con la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, del 41 del 1 al 2, del 8 al 9 al 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral, manada de agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. El agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajará hasta el Arabá, entrará en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente. Vivirá, habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, próspera la vida en ambas márgenes del torrente. Crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegas las aguas que emanan del santuario, sus frutos servirán de aliento y sus hojas de medicina. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. En la primera lectura, en la segunda lectura, queridos hermanos, de la carta al apóstol San Pablo a los Corintios, del 1, del 3, del 9, del 11, del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa de Dios. Edifica. Yo por mi parte, correspondiendo el don que Dios me ha concebido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero ese otro quien construye sobre ellos, quien cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Destruye el templo de Dios, serán destruidos por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. En la lectura principal, queridos hermanos, nos acompaña San Juan del 2, del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y lo echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les decía, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En este momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das que tiene autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo en 3 días, lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho a aquellos,
y creyeron en la escritura, en la palabra que Jesús había dicho, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el primer evangelio que nos acompaña hoy, pidámosle al Señor que cubra con su manantial, con su agua vida, su agua eterna, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, que riegue esa agua eterna en nuestra mente, boca, ojos, oídos, pero especialmente en el Espíritu, para que entre el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Qué hermoso, queridos hermanos, que nos acompaña el Evangelio, cómo es un templo, el templo de la vida eterna, y cómo es la creación. Bendito sea nuestro Dios y Creador por tantas palabras, tantos pensamientos hermosos que nos da una razón para seguir viviendo en este mundo vacío, para seguir mostrando que somos luz en este mundo pagano y del maligno. Bendito sea Dios, nuestro Señor. Nos dice que los frutos alimentarán a cada persona que vaya al templo. Esa es la palabra de Dios, esa es alimentar el espíritu, queridos hermanos. El Señor te muestra cada día cómo alimentas, qué debes hacer en la palabra. Bendito sea Dios, porque Él llega con el Espíritu Santo de Dios y te da sabiduría. Ábrele el corazón al Espíritu a nuestro Señor y verás maravillas. Un río alegra a la ciudad de Dios. Bendito sea el Salmo, queridos hermanos, porque el Señor es Rey de todas las naciones. Debemos glorificarlo y regar con nuestro Evangelio y nuestra palabra y nuestras bendiciones a Cristo nuestro Señor. Queridos hermanos, nos habla el Señor que el templo de Dios hay que cuidarlo, pero es ese templo, es ese espíritu. ¿Tú qué ves para cuidar tu templo? ¿Tú qué escuchas para cuidar tu templo? ¿Tú que estás en sabiduría y entendimiento a Dios? ¿Qué estás para fortificarlo en sabiduría, en espíritu y también físicamente? Pero ese templo interiormente hay que saber honrar y glorificar a Dios en el ayuno, en la alabanza, en la oración, en la confesión, en la Eucaristía. Esas 4 gracias, queridos hermanos, te deja ser una persona libre en Cristo y vas cuidando el templo y vas mejorando. Si tienes algún pecado, algún vicio, el Señor te lo quita porque Él es todo. La gracia y la fe a Cristo es todo lo que tenemos, queridos hermanos. Si Él es todo, la fe en Cristo también lo es para cada ser, para cada siervo que está vivo en gracia de Él, por su misericordia y bondad. Cuida tu templo y verás qué bendiciones, qué gracias y qué agrados entra en el amor y la paz infinita que entra en tu corazón y espíritu. Bendito sea. En el último evangelio principal, queridos hermanos, nos habla del Señor. Ve cómo ponen de mercado es templo físico, queridos hermanos. Cómo cuidas el templo personal, porque el templo físico lo tenían nomás en burlas, en negocios, y no respetaban al Creador, a nuestro Señor. Queridos hermanos, vivamos este caminar uno y a uno, paso a paso, y el Señor nos guiará en la victoria. Hay tribulaciones, hay errores, como seres no perfectos, pero Dios nos enseña ese caminar para ser uno en Él. Bendito sea. Solo los seres del mundo miran cómo estás vestido, cómo te ves
hueles bien, estás hablando cosas coherentes y el Señor ve tu espíritu, tu humildad, tu paz, tu creencia, la fe en Cristo. Por eso, los que están con Cristo y los que están con el mundo no entienden que el Creador está contigo y la fe y la fortaleza se basa en cada uno de nosotros, en Cristo, en Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro Creador. La palabra de Dios, todo está escrito, la verdad y la vida. El Señor resucitó y todo es cierto. Postrémonos físicamente y espiritualmente ante la alabanza y la glorificación de nuestro Señor. Pídele al Señor que en este Evangelio te dé esa reflexión que necesitas en tu vida, esa paz espiritual que necesitas para seguir adelante y ayudando a tantas personas, familias, hijos. Compartámoslo, querido hermano. Te deseo un día bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.